Estimado profesor, mi nombre es Ángel Jara Tafur y a continuación voy a proceder a explicar la resolución del ejercicio número 4. Bien, indica que suponga que la temperatura en el punto X, Y y Z de un sistema coordenado rectangular localizado en el espacio está dado por T, X, Y es igual a 100 sobre X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado. Nos piden calcular la razón de cambio en el punto 1, 3 y menos 2 en la dirección del vector IJK, y en la B, en qué dirección a partir de P aumenta más rápidamente la temperatura, y también cuál es la razón de cambio máxima de T en P. Bien, vamos a comenzar. Acá ya he resuelto un poco. Bien, dice calcular la razón de cambio. Tenemos que tener en cuenta, en principio, que vamos a utilizar para la razón de cambio sería la derivada direccional con términos de gradientes, y sabemos que sería la derivada de t con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z por el vector unitario. Bien, para poder nosotros hallar la derivada de t con respecto a t, vamos a hacer acá un recordar. Tenemos que recordar antes para de la derivada de este sentido. Si tenemos, por ejemplo, u sobre v derivada, tenemos que saber que es u derivada por v menos u por v derivada sobre v al cuadrado. Esto es bien importante para poder llegar a este punto. Vamos a hacer uno y el resto sale por secuencia lógica. Bien, vamos a utilizar otro color. Sería ¿cuál era? Ok, 100 sobre x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver? Se supone que este 100 es nuestro u y esto es nuestro v. Entonces vamos a proceder. Nuestro u es 100 y nuestro v es, en este caso, como vamos a derivar con respecto a x, sería x cuadrado, porque esto y y z son constantes, entonces no aplica en este caso, pero lo vamos a necesitar. Solamente vamos a trabajar con esto. La derivada de una constante es 0 y la derivada de x cuadrado sería 2x. Entonces nos dice que es v derivada, en este caso 0 por v nos da 0, menos u, que es 100 por 2x sobre todo esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado, y esto nos da menos 200x sobre x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado elevado al cuadrado. Y para y y para z va a ser lo mismo. Entonces llegamos a este punto, que la derivada de t con respecto a x es menos 200x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado. El mismo procedimiento es para y para z. Por eso es que llegamos rápidamente a ese punto. Entonces vamos a borrar porque ya no necesitamos esto. Borramos solamente para demostrar en un punto, ya porque el resto sale con el mismo procedimiento. Entonces vamos a resolver, vamos a explicar un poco cómo llegamos a este punto. Tenemos la derivada de t con respecto a x, con respecto a y con respecto a z por el vector unitario. En los puntos 1, 3 y menos 2, acá tenemos los puntos. Ahora, para el vector unitario sabemos que es, según dato, i, j y k, que no es otra cosa que 1,1,1.
Y para esto es 1, 1, 1 sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿No es eso? 1 por 1 por 1. Entonces sería 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Que es lo mismo que está acá. Borramos nuevamente porque ya no lo necesitamos. Y bien, acá solamente ya quedaría operar. Vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a hacerlo con lápiz. Correcto. Ok. Vamos a necesitar esto un poco más abajo. Ok. Bien. Entonces, operando todo esto, reemplazando estos puntos en las X, Y y Z, teniendo en cuenta que esto es X, esto es Y y esto es Z. Nos va a quedar menos 200 por 1, menos 200. Esto un poco grueso, vamos a disminuir. Sobre, sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Todo eso va a salir 14 al cuadrado. Y seguimos reemplazando. El otro va a salir menos 600 sobre igual 14 al cuadrado. Y ya lo tengo calculado previamente. Menos 400 sobre 14 al cuadrado. Ya todo esto se le va a multiplicar el 1 raíz de 3, 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. Su vector unitario. Y haciendo todo eso, toda esa operación, nos va a salir menos 200 sobre 196, que es 14 al cuadrado, raíz de 3. El otro menos 600, 196, raíz de 3. Y el otro es menos 400, 196 de raíz de 3. Este dato de aquí lo vamos a necesitar más adelante, hay que tenerlo presente. Entonces vamos a sacar una conclusión, que el t de u sobre t, que es la derivada direccional, antes de que se me olvide, va a ser en total menos 1200 sobre 196 de raíz de 3. Y haciendo la operación, eso nos va a salir a 3,53 grados Celsius, porque estamos hablando de temperatura. Entonces nuestra respuesta sería la razón de cambio en t en los puntos 1,3, menos 2. En el Word ya lo detallo más textualmente, pero acá, a razón de poder agilizar, va a ser de 3,53 grados Celsius en la dirección IJK, todo con minúscula. Bien, ahora vamos a la pregunta B. Ahora nos piden el cálculo de la dirección en que aumenta más rápido la temperatura. Pero esto es básicamente de esta manera, representado. Y ya lo teníamos calculado, que es lo mismo que la derivada de t con respecto a x, la derivada de t con respecto a y y la derivada de t con respecto a z. Pero en los puntos 1, 3 y menos 2.
Entonces terminamos de resolver, pero básicamente era todo este dato que ya les había mencionado, sin el vector unitario. Entonces básicamente si ya tenemos ese dato, simplemente lo volvemos a copiar. Menos 200 sobre 14 al cuadrado, menos 600 sobre 14 al cuadrado y menos 400 sobre 14 al cuadrado, sin el vector unitario. Entonces acá ya obtenemos otra respuesta, que la dirección va a aumentar en menos 1,02, menos 3,06 y menos 2,04. Ya tenemos la respuesta ahí. Claro que colocamos textualmente la respuesta en la dirección en la que aumenta es, y colocamos todo eso. Y por último nos piden la misma pregunta B, nos solicitan cuál es la razón de cambio máximo, y tenemos que la razón de cambio máximo es en valor absoluto y en positivo. Vamos a poner acá es el valor absoluto sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, por todos positivos. Entonces acá tenemos los datos ya previamente calculado y solamente los elevamos al cuadrado. Sería menos 1,02 al cuadrado más menos 3,06 al cuadrado más menos 2,04, igual todo va a salir positivo, elevado al cuadrado. Todo esto nos va a dar en valor absoluto 3,816, y si hablamos de temperatura, grados Celsius. Y nuevamente colocamos una respuesta que en el Word ya está más detallado. Sería la razón de cambio máximo en los puntos 1, 3 y menos 2 es 3,816 grados Celsius. Bien, profesor, eso sería todo con respecto a la pregunta número 4.